En las últimas semanas realicé 3 consultorías de las que he sacado varias lecciones que me gustaría compartir a este lado del micrófono, ya que quizás puedan ayudaros con vuestros propios proyectos. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Te doy la bienvenida a este espacio sonoro donde el podcasting es el absoluto protagonista cada día de la semana, de lunes a viernes. Yo soy Jorge Marín, desde los micrófonos de EOB Productora, y esto es Al otro lado del micrófono. A mediados de diciembre se celebró una nueva edición de Adopta mi mente, una iniciativa solidaria creada por el coworking online Sin Oficina, al que pertenezco, que ya lleva 6 ediciones en las que más de 50 profesionales donan su tiempo, ponen su tiempo a disposición de la gente para que puedan colaborar mediante estas donaciones con la Federación Española de Bancos de Alimentos, o al menos ha sido así en la última edición. En las anteriores creo que lo han colaborado con otras entidades benéficas distintas a esta, pero bueno, creo que han repetido con esta. El funcionamiento es muy sencillo. Estas más de 50 personas, estos 50 profesionales, cada uno de ellos profesionalizado en su propio ámbito, que hayan formado parte del equipo de ponentes de Sin Oficina, entre los que me encuentro, pues establecen un número de horas para donar, un número de horas concreto, y ponen a disposición de todos los interesados en participar en esta campaña, ¿no? Y hay desde profesionales del marketing, del diseño, de los negocios, de la contabilidad, de administración, de legal, bueno, de todo. Hay incluso podcasting. Y aquí es donde yo estoy levantando la manita, aunque ahora mismo no me veáis, o mejor dicho, levanté la manita a principios de diciembre para poner mi tiempo a disposición de Adopta mi mente. Pues una vez hecho el pago, que consiste en poner 50 euros por cada hora de mente adoptada, se pone en contacto contigo el profesional que hayas adoptado para agendar una reunión, una asesoría, y una vez escogido el día y la hora, pues solamente tienes que prepararte para coger notas y aprender sobre, bueno, pues la profesión a la que hayas decidido aportar tus 50 euros para esta causa, ¿no? Y el pasado 1 de enero se envió el total de esta sexta campaña, que acumuló un total de 6.270 euros y que, sumado a lo de años anteriores, han donado ya 43.075 euros. Veréis que estas cifras no son redondas, ¿no? Porque si decía, no, son 50 euros de cada mente adoptada. Bien, pues que también se pueden hacer donativos, digamos, de fila cero o de mente cero, ¿no? Para seguir sumando apoyos independientemente de que adoptes una mente o no. Bueno, el caso es que este año tuve el placer de formar parte de esta campaña, porque ya digo que ofrecí una masterclass, un webinar en Sin Oficina a principios del año pasado, si no me equivoco que fue. Y oye, pues de esta manera, pues poner mi granito de arena, ¿no? Mira que yo pensaba que quizás no habría ningún interesado o interesada en adoptar mi mente, pero no, tal y como os adelanté en el episodio 1279 del 12 de diciembre, a los pocos minutos de iniciarse la campaña Adopta mi mente 2025, se agotaron las 2 primeras horas que doné para esta causa y decidí poner otras 2 más. De esas 2 últimas solamente se adoptó una más, que bueno, la cuenta no es muy difícil, pero en total 3 horas de mi tiempo donadas a esta causa. ¿Y qué hice en esas 3 horas? Pues dar 3 asesorías a 3 personas que estaban interesadas, ¿no? 3 personas con las que quedé unos días más tarde y bueno, además de ayudar a otras personas con sus podcasts o proyectos derivados que acaban en podcast, pues estas personas también me ayudaron a mí, porque me plantearon ciertas dudas o ciertas situaciones que para ellas o para estas personas son, bueno, pues la situación en la que se encuentran ahora mismo, pero que aunque yo me las haya podido plantear en el pasado, pues a lo mejor no he vivido directamente o que, bueno, coincidían una serie de hechos que para mí eran nuevos, ¿no? En esto de plantearse un podcast o al menos a la hora de profesionalizar esta parte de asesorar a alguien para decir, no, mira, haz esto otro, estos cambios, porque yo creo que para tu proyecto de podcast le va a sentar mucho mejor y vas a conseguir mejores resultados. Y gracias a estas preguntas o dudas, pues he podido aprender yo
poniéndome en su situación. No voy a daros nombres ni de personas ni de podcast, salvo en uno de los casos, y ahora os diré el motivo, pero sí que me gustaría mandarles a las tres personas que confiaron en mí, un agradecimiento. No solamente, ya digo, por confiar en mí, sino por unirse a través de esta campaña Adopta mi mente y por servirme de ejemplo e inspiración para realizar este capítulo que estáis escuchando hoy, que seguramente puede ayudaros a todos vosotros y vosotras para mejorar vuestros podcasts, o al menos para poneros un poquito en esta situación, porque a lo mejor no es exactamente el mismo caso, pero seguro que os sirve. Veréis, los dos primeros casos son algo parecidos porque tienen en común que quieren hacer o ya están haciendo un proyecto audiovisual, no solamente sonoro, pero a su vez también quieren tener en cuenta el formato más clásico del podcast, o sea, el auditivo. El tercero también, pero en menor medida. En el primer caso, vamos a llamarle el podcast A, ya tiene creado su podcast. De hecho, está pensando en una segunda temporada, pero quiere aprovechar mucho más el contenido que ya está ofreciendo. La principal pega que le vi a ese contenido es que solamente lo tienen en formato vídeo y solamente está disponible en YouTube. En este canal de YouTube hacen entrevistas de 1 hora más o menos de media de duración, unas un poquito más cortas, otras un poquito más largas, pero bueno, 1 hora de duración. Pero es que no lo expande más allá de la plataforma de vídeo de Google. Y hombre, es un podcast. Bueno, sí, son entrevistas en vídeo. ¿Se puede llamar podcast? Bueno, sí. ¿Se puede aprovechar mucho más ese contenido? Pues sí, ahí es un clarísimo sí, que es precisamente a donde vamos. Lo primero que le dije a esta persona, pues vamos a transformar ese contenido para disfrutarlo de otra manera, para que haya más oyentes y más consumidores, ¿no? Vamos a transformarlo en una versión auditiva y vamos a aprovechar que está en vídeo para llevarlo a otro sitio donde la gente lo pueda consumir, también en audio y también en vídeo, pero que nos sirva para expandir a otras plataformas de audio donde ese contenido se disfrute, porque es un contenido largo, de más de 1 hora de duración, o bueno, más o menos de 1 hora de duración, para que se pueda consumir de una manera mucho más cómoda y que se pueda disfrutar, ¿no? O sea, vamos a transformarlo en audio. ¿Y qué plataforma acepta vídeo y a la vez es un hosting de podcast de audio? Pues Spotify. Ya que Spotify acepta contenido en vídeo y además nos sirve como hosting para poder redistribuirlo, pues no hay que hacerlo mucho más, porque oye, ya el podcast estaba bien editado, aunque bueno, luego hablemos de ciertos matices, ¿no?, que se podrían mejorar sobre ese montaje, pero bueno, ya principalmente en la primera temporada la podríamos volver a publicar en Spotify para redifundirla en podcast, ¿no? Así que vamos a volcar todo ese contenido que ya tenemos y vamos a aprovechar a configurar el resto de plataformas para que se autopubliquen allí estos contenidos en formato de podcast sonoro. Pero vamos a utilizar Spreaker como hosting para esta segunda temporada, pero aprovechando esta primera temporada, porque oye, ya la tenemos grabada, pues que menos, ¿no? Ya tenemos ahí un contenido, pues vamos a ir montando de cara a una segunda temporada, vamos a ir montando lo que ya tenemos y configuramos bien las plataformas de podcast como tal. Y una vez que ya tengamos todo esto montado, cuando publiquemos nuevos episodios, pues simplemente tendremos que publicarlos también en Spotify y de esta manera, gracias a la distribución clásica de un podcast, o sea, el feed RSS, pues ya vamos a llegar a muchísima más gente. Aprovechamos un mismo contenido, pero llegamos a mucha más gente. No solamente la gente del audio, no solamente la gente del vídeo, sino también la gente del audio. Y sobre todo en otra gran plataforma como es Spotify, por no hablar de Apple Podcasts, iVoox, Podimo, bueno, en fin, ya sabéis a lo que me refiero. En cuanto al formato en sí, que estaba muy bien como vídeo de YouTube, pues solamente le indiqué algunas cositas que, bueno, a lo mejor yo mejoraría, ¿no? Como indicar de viva voz los nombres de los presentadores o de los invitados, no hacerlo solamente una vez, sino hacerlo varias veces, no apoyándonos exclusivamente en las imágenes o descripciones. También no abusar de los efectos de sonido que acompañan a esos créditos o a esos carteles o esas caretas que solo se ven y que encima no nos aportan información auditiva, sino que encima es molesta incluso en versión audio y que, bueno, si abusas un poco, pues a lo mejor es, ya digo, que incluso molesta.
Incluso algún otro tip más concreto que no puedo desvelar porque aquí ya entraríamos en detalles del podcast y, oye, no tengo el permiso de esta persona ni de la empresa para indicaros, ¿no? Pero bueno, estaba bastante bien lo que es el formato del vídeo, salvo 2 o 3 detallitos, y lo que les faltaba era, pues hombre, ya que era un podcast, distribuirlo en plataformas de podcast. Y por otro lado, esto ya pensando en el propio vídeo y en su expansión en redes sociales, que preparasen los nuevos contenidos de esta segunda temporada para hacer, digamos, dentro de un mismo episodio, como 3 o 4 bloques, ¿no? 3 o 4 secciones dentro del episodio para poder cortarlas en trozos más pequeños, cortar esas secciones y sacar vídeos de media duración, podríamos decir, vídeos de entre 15 20 minutos. Y además, dentro de esas secciones, lanzar preguntas muy concretas, muy directas, para poder preparar piezas sueltas para las redes sociales. Al final, si el podcast es de una empresa que tiene recursos para poder hacer todo esto, le conviene aprovechar muy bien todo ese contenido para nutrir, que si sus redes sociales, sus plataformas donde está presente, su propia web, en fin, no solamente hacer un vídeo de 1 hora, sino de ahí sacar el vídeo, el audio, los 3 o 4 vídeos estos de media duración y otros 7, 8, 10 o 15 o todos los cortes que quieran para redes sociales. Por no hablar de la fotografía de la entrevista, porque esto se hacía en un estudio bastante cuco y bastante, hombre, pues aprovechar, hacéis fotos al entrevistado, al invitado, sacáis recursos en fotografía. Podéis también sacar varios resúmenes para nutrir vuestra web de varios artículos o ediciones de vuestra newsletter. Podéis sacar frases clave para hacer carruseles en Instagram o donde sea, en cualquier red social. Podéis sacar incluso nuevos temas para próximos capítulos, posibles nuevos invitados, gracias a las menciones que haga el entrevistado o entrevistada. Vamos, que con un episodio de 1 hora que hasta ahora solamente estaban haciendo en formato vídeo para YouTube, tenemos aquí, siempre y cuando tengamos tiempo y dinero para poder aprovechar todo ese contenido, pues hacer muchos más formatos, ¿no? No solamente un podcast como vídeo de YouTube, sino mira, ya tenemos vídeo de YouTube, vídeo en Spotify, plataformas de audio, cortes para redes sociales. Dentro de YouTube podemos reaprovechar ese contenido y publicarlo de otras distintas formas. Además, sacar fotografías, además sacar una newsletter, varios posts. Bueno, en fin, que un podcast es al final una excusa que nos ofrece muchísimo contenido. Porque 1 hora de contenido, 1 hora de entrevista, en lo que estamos en la era en la que estamos, 1 hora, ojo, podemos aprovecharlo de distintas formas, ¿no? De muchísimas formas. Pero claro, esto requiere organización, planificación y trabajo. Y lógicamente a la larga, pues todo esto da resultados, pero hay que hacerlo, hay que planificarlo y hacer una buena producción para que no sea solamente, bueno, nos ponemos aquí delante del micrófono, soltamos lo que... No, esto hay que pensarlo bien, hay que preparar unos guiones, hay que saber cómo grabarlo, porque luego esto se va a distribuir de una manera, por un sitio, por en otro, y vamos a aprovecharlo bien. Por eso esto no es un podcast cualquiera, sino es una pequeña, gran producción que nos va a servir para mucho. Y ahora vamos con el segundo caso, el podcast B. En este caso era una compañera que estaba planeando su podcast y a su vez también su canal de YouTube, pero tenía muy claro que aunque va a aprovechar el contenido, en el mismo contenido, por así decirlo, van a ser 2 cosas distintas, o sea, 2 formas distintas de aprovechar dicho contenido. Digamos que el plato principal va a coincidir, van a comer 2 comensales de ese plato, por un lado el canal de YouTube y por otro lado la versión en podcast, y lo va a ofrecer de 2 maneras de cocinar, ¿no? Este plato, ¿no? Y claro, aquí tenía muy claro que la manera de dirigirse al público tenía que ser de 2 formas muy distintas. En primer lugar, tener claro que en YouTube tenemos más opciones visuales, más opciones interactivas para reforzar la conexión con el suscriptor. Ya no hablo de televidente o oyente, perdón. No me refiero tanto a que se trate de un vídeo, ¿no? Donde además de nuestra cara, nuestro cuerpo, nuestras expresiones, se pueden incluir animaciones, créditos, caretas, carteles, en fin, un formato audiovisual. Sino que me refiero más bien a que cuando estás viendo un vídeo, alrededor de ese propio contenido tenemos mucha más información del propio canal, de nuestro nombre, de nuestro logo, nuestro botón de suscripción, la descripción del vídeo, el contenido relacionado. Tenemos mucho más
mucho más contenido a nuestro alrededor que el propio vídeo. Y esto en podcast no es así. Y esto es de lo que quería hablar con esta persona, porque en podcast tenemos que tener claro que a lo mejor es posible que tengamos un oyente, sea suscriptor o no. Imaginad que es alguien que se encuentra con nuestro contenido, que simplemente le da al play, se mete el móvil en el bolsillo y no vuelve a mirar la pantalla del teléfono hasta que el episodio se acabe. Claro, aquí la cosa cambia mucho, no tiene ese refuerzo visual que sí que tiene en YouTube. No nos conoce, no nos está viendo, y no que es que nos vea, no nos conozca a nosotros, es que no ve nada. No tiene ese refuerzo que sí que tiene YouTube, que tiene por un lado el botón de suscripción, la imagen, no sé qué, ¿no? El contenido relacionado de nuestro canal u otro canal. O también imaginad que es alguien que se pone a conducir, comienza el capítulo de nuestro podcast y solamente puede prestar un poquito de atención y como mucho ver la portada de nuestro podcast. Y eso si tiene la suerte de tener una pantalla en su coche que se la muestre, que no todos los coches tienen este tipo de pantalla, ¿no? Por eso, para esta versión podcast del contenido que estaba preparando esta persona, le sugerí que, bueno, además de grabar el plato principal, que sí que podría aprovechar en vídeo y en audio, en cuanto a la parte sonora, se grabase unos minutos extra, primero para presentarse a ella misma, para dar contexto del contenido que se iba a grabar en dicho capítulo a continuación, y además para despedirse recordando quién era, cómo la podían contactar y recordar a todos los oyentes cuándo y cómo iba a volver en la próxima entrega. Toda esa información que nos ofrece YouTube en formato visual la teníamos que reflejar también en el formato sonoro, porque eso hace que no solamente nos presentemos, sino que empecemos a estar presentes en la memoria del oyente y empecemos a dejar nuestra huella y empecemos a crear una conexión con el oyente. Y poco a poco, semana a semana, quincena a quincena o mes tras mes, nuestro podcast va a estar presente en su día a día. Y el primer día le diremos que se suscriba o que volveremos el próximo martes y le recordaremos nuestro nombre y le recordaremos por qué hacemos este podcast, sobre qué va, sobre qué temática o quiénes son los participantes o quién es el invitado y qué temas vamos a tratar y qué soluciones le podemos dar con la especialidad de nuestro podcast y en qué trabajamos y cómo nos llamamos, porque esto es importante. En YouTube tú ves la cara de la persona y es posible que la recuerdes cuando vuelvas a ver otro vídeo de YouTube. Pero aquí solamente nos están escuchando y es posible que se acuerden de nuestra voz. Pero para que se acuerden de nuestro nombre, como no nos pueden poner cara, tenemos que decir cómo nos llamamos. Yo soy Jorge Marín, de EOB Productora, y este es un metapodcast diario que todos los días, de lunes a viernes, en aproximadamente 10-15 minutitos, te ofrece eventos, noticias, recomendaciones, experiencias personales, capítulos de opinión, todo lo relacionado con el podcasting que me rodea. Yo lo digo en todos los episodios, cuando me presento y cuando me despido, y a veces incluso a la mitad del capítulo, como es en este caso. Y es que nos creemos que muchas veces el mismo contenido puede valer en formato vídeo y en formato sonoro, y sí, bueno, se puede aprovechar, pero hay que ponerse también en el papel de alguien que no nos está viendo y que lo va a consumir en otras circunstancias que no son las mismas que tenemos nosotros cuando lo estamos creando. Yo ahora mismo estoy leyendo el guión delante de mi ordenador, delante de 2 pantallas de 24 pulgadas, delante del micrófono, pero yo no sé dónde estás tú. No sé si estás corriendo, no sé si estás paseando a tu perro, no sé si estás camino al trabajo, de regreso del trabajo, más relajado, más tranquilo, si te estás empezando el día, si estás acabándolo. No sé, me tengo que poner en vuestro papel, en el papel de alguien que quiere disfrutar de lo que yo estoy haciendo en otros lugares, en otras distancias, incluso en otros años. Yo no sé cuándo estáis escuchando este capítulo. Yo lo estoy grabando el 31 de enero del 2026 y ya digo que lo estoy preparando en un ordenador portátil frente a 2 pantallas de ordenador, con un micrófono, aquí intentando que se oiga lo mejor posible y bueno, con una serie de contenidos que yo creo que os va a gustar. Pero claro, no sé quién me va a escuchar al otro lado del micrófono. No sé quién se va quién se va a poner los auriculares para consumir mi contenido. Por eso tengo que pensar muy bien a quién me estoy dirigiendo, porque yo normalmente grabo podcast sonoros. Si estuviera grabando en vídeo, seguramente estaría mirando a cámara, pero como no lo estoy haciendo, le tengo que hablar al micrófono. Y claro, todo esto, pues, como os decía antes, requiere un trabajo
constante, ¿no? Y hay que prepararlo bien. Y al final, con este trabajo es como se consiguen las cosas. Y a veces ni eso, pero si lo único que hacemos es preparar un refrito de lo que ya hemos publicado en otra plataforma, quiero decir, si preparamos ese contenido en vídeo y automáticamente lo exportamos y nos lo llevamos a una plataforma de podcast y no pensamos que la gente nos va a escuchar, sino que lo único, o sea, que nos va a escuchar, entendedme, va a escuchar el contenido en vídeo solamente en audio, sí, pero tenemos que adaptarnos a que no es un vídeo, a que es un podcast. Y la gente los podcasts, en la gran mayoría de los casos, los consume de manera auditiva, no visual. Entonces, tenemos que ponernos en esa situación. Por eso digo lo de presentarnos, por eso digo lo de incluir información, lo de ser recurrentes, de tener una periodicidad constante. En fin, que no sea solamente un segundo plato, volviendo a esa preparación del contenido, que de un mismo... de una misma comida podamos sacar dos platos diferentes, ¿no? Pero esto no es un refrito, no son las sobras de ese primer plato. Pero bueno, está claro que si no nos planificamos bien, si no nos preparamos bien, tenemos que adaptar todo esto y ya digo, no aprovechar, sino adaptar, porque si lo adaptamos, a la larga nos va a dar resultados, porque si no lo hacemos, si lo que hacemos es un refrito, si no nos preocupamos de adaptarlo mínimamente, al final pues no nos va a dar los resultados que buscamos. Y cuando pase el tiempo no vamos a llegar a unos resultados mínimos y cuando pase todavía más tiempo, a la larga, va a ocasionar que dejemos de hacer todo ese volcado de contenido de un sitio a otro porque no nos merece la pena, porque estamos perdiendo el tiempo. Lo que tenemos que hacer es perder un poquito más de tiempo en construir un podcast con una audiencia que sí que hará que poco a poco consigamos esos resultados que queremos conseguir con ese aprovechamiento de contenido, no con me he equivocado, con una adaptación del contenido, no un reaprovechamiento de este mismo contenido. Pero bueno, tercer caso, el podcast C. De este sí que puedo dar nombres, de hecho es el que más ilusión me hace compartir con todos vosotros porque no solamente realicé esta asesoría, sino que además la persona con la que la hice se ha convertido en clienta, que ya lo era porque trabajé anteriormente para hacer que su podcast llegase a más gente hace como un par de años, pero volvió a confiar en mí para esta campaña Adopta mi mente y ahora vuelve a hacerlo para que lleve la producción de su podcast. Pero como este episodio me está quedando ya un poquito largo y sobre este tercer caso voy a poder hablaros más adelante porque ya estoy trabajando con esta persona y sobre todo, y más importante, ella, porque es una mujer, ha dedicado su próximo episodio a explicar todo esto con un ejemplo muy claro que además lo ha relacionado con el nicho de su podcast, pero ha relacionado este nuevo paso de su proyecto con su propio nicho, que es el de la fotografía familiar y la educación respetuosa, y veréis cómo ha enlazado esto de, oye, voy a delegar la producción de mi podcast, en fin, os voy a remitir a su proyecto que se llama Asómate, que publica Marta Hijado, para que os vayáis poniendo al día, os suscribáis y en este próximo capítulo que va a publicar, que tiene que estar ya al caer, pues os lleváis esta recomendación de podcast y de paso como un pequeño entremés de lo que os contaré yo en un próximo episodio. Pasadas unas semanas retomaré este capítulo para contaros un poquito más concretamente en qué le ha ayudado en este tercer podcast, en el podcast C, cómo hemos ido trabajando a lo largo de estas semanas y de qué forma ha delegado en mí la producción de su podcast para que le ayude a, bueno, pues a aumentar el alcance de su podcast, a mejorarlo un poquito más y que ella pues se preocupe nada más que de crear el contenido. Y para poneroslo muy muy fácil voy a dejaros el podlink a esta recomendación y que de esa forma os vayáis suscribiendo a través de vuestra plataforma favorita a Asómate a través del enlace que voy a dejar en las notas del capítulo y también en la web del podcast, que es alotroladodelmicrófono.com. En esta web vais a poder explorar todos los episodios anteriores a través de que están ordenados por fecha y también uniros al canal de Telegram o WhatsApp para no perderos ninguno de los episodios. Podéis suscribiros a la newsletter de EOB Productora Podcasting por escrito y colaborar con este proyecto vía Ko-fi o patrocinando los próximos contenidos de este lado del micrófono. Y con esto me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.